Tengan la bondad de sentarse, hermanos, por favor. Hoy veremos la quinta dispensación en el plan profético de Dios, y es conocida como la dispensación de la ley. Una dispensación, ya hemos dicho, es un tiempo, un periodo en el cual Dios trataba con el hombre, y etimológicamente la palabra dispensación quiere decir administración, y era la forma en que se administraba el hombre por la voluntad de Dios. Y este periodo, hermanos, es uno de los periodos más importantes en las Sagradas Escrituras, la dispensación de la ley. La dispensación de la ley inicia desde Éxodo 19:3. Vamos a leerlo, por favor, rápidamente. Vamos a ver algunas citas. Es muy importante que usted aprenda acerca de este estudio. Éxodo capítulo 19 y el versículo 3. Dice la escritura así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Es decir, desde el momento en que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, en principio de cuentas, desde ahí inicia la dispensación de la ley, y termina esta dispensación cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero es bien importante este tema, hermanos. Lo primero que quiero que les quede bien claro, que la ley o la dispensación de la ley, el tiempo de la ley o los mandamientos de la ley, fue dirigida solamente al pueblo de Israel. Fue un pacto que Dios hizo con el pueblo judío. Y esto lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Deuteronomio capítulo 4, versículo 8, dice la palabra de Dios así: y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Moisés está diciendo: ¿qué nación hay que tenga una ley como la que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Qué pueblo hay? ¿Qué otro pueblo en la tierra tiene una ley, dice Moisés, como la que Dios nos está dando a nosotros? Ningún otro pueblo, hermanos. Esa ley Dios se la dio exclusivamente ¿a quién, hermanos? Al pueblo de Israel. ¿Cuántos judíos hay aquí? Ninguno de nosotros somos gentiles. Para nosotros no fue dada esa ley, porque ese fue un pacto que Dios hizo con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Otra cita, Deuteronomio capítulo 4, versículos 44 y 45. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de quién? Delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés. ¿A quiénes? A los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. El propósito de Dios no era salvar al hombre mediante la ley, de ninguna manera. Pero Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y les dio esas ordenanzas con las cuales ellos se iban a regir, mandamientos con los cuales ellos iban a vivir y tenían la obligación de obedecer, porque fue un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel desde el monte Sinaí. Amén, hermanos. Eso que les quede bien claro, que fue un pacto exclusivo con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Nosotros no tenemos nada que ver, porque nosotros no somos judíos, ni descendientes de judíos. Ese fue un pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Ahora bien,
dispensación, la nación de Israel tenía un gobierno teocrático. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio ellos no tenían rey, porque su rey era Jehová Dios. El gobernante de Israel era Dios. Por eso ellos se guiaban bajo la voluntad de Dios. Cuando ellos tenían alguna duda o algún problema, ellos acudían a Dios. Dios era el que directamente resolvía los problemas que Moisés y los ancianos no podían resolver. Dios era el que resolvía los problemas. ¿Por qué? Porque tenían un gobierno teocrático. Porque Dios era el que los gobernaba. Por eso se llama gobierno teocrático. Y esto ocurrió a través de los profetas. Dios hacía conocer su voluntad a través de los sacerdotes y a través también posteriormente de algunos reyes. Ahora pongan atención, hermanos, otra cosa. La dispensación de la ley o el tiempo de la ley no era para toda la eternidad. El tiempo de la ley era un tiempo en el cual el hombre se iba a administrar bajo los mandamientos de Dios, pero era temporal. La ley era temporal. La ley iba a estar hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y Él ya vino hace 2000 años. Y esto lo podemos leer en Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25. Si pueden anotar estas citas, Gálatas 3, versículos 24 y 25, nos dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En la antigüedad había tutores, había personas, siervos, que se encargaban de cuidar a los hijos, de educarlos. Y una vez que el niño crecía, ya no estaba bajo ese tutor, sino que ya había crecido, estaba con su padre, porque aquel tutor le había ya enseñado. Y a esos tutores, a esos maestros, se les llamaba ayos. Y la Biblia dice que la ley, Pablo como judío, recuerden que Pablo era judío, y Pablo dice, la ley ha sido nuestro ayo. La ley nos cuidó mientras Cristo venía. Mientras llegaba la fe, teníamos que estar bajo la ley, pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo tutores, ya no estamos bajo ningún ayo, porque ya está la fe vigente. Entonces, la ley era temporal hasta que Cristo viniera. Y Cristo ya vino. O sea que la ley, hermanos, ese tiempo ya se terminó. Amén. Ahora bien, la ley, para poder salvarse, estaba condicionada. ¿Y a qué se condicionaba la ley? A la obediencia. Si alguien quería ser salvo por medio de la ley, tenía que guardar la ley. Pero no tenía que guardar solamente lo que le conviniera o solamente un punto, no. El que guardaba la ley estaba obligado a guardar toda la ley. 633 mandamientos componían la ley. La mayoría de ellos en el aspecto negativo y la otra parte en el aspecto positivo. Pero 633 mandamientos ellos tenían que guardar. Si guardaban 632 mandamientos, pero quebrantaban uno solo, entonces
se consideraba que habían quebrantado toda la ley, lo cual era imposible que el hombre pudiera guardar la ley, hermanos. Fue imposible. Hasta la actualidad nadie ha podido guardar la ley, solamente uno, el que murió en la cruz del Calvario. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él sí guardó la ley, hermanos, pero fuera de ello nadie pudo obedecer la ley así como Dios la mandó. Al contrario, la quebrantaron. Podemos ver que durante esta dispensación el hombre fracasó. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Moisés sube al monte Sinaí y Dios le da los 10 mandamientos? Y entonces cuando Moisés va bajando, Josué le dice: oigo sonido como de guerra, creo que el pueblo está en una guerra. Y entonces Moisés le dice a Josué: no están en guerra. El pueblo se ha desviado, el pueblo se ha corrompido. Y efectivamente, cuando Moisés va bajando del monte Sinaí y trae las tablas de la ley en sus brazos, esa ley santa, pura, que tenían que obedecer, y cuando Moisés ve, hermanos, y llega al pueblo está corrompido. Están adorando un becerro de oro y está diciendo la gente, gritando: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Adorando al becerro. Dice que estaban danzando, estaban bailando delante del becerro de oro, y estaban tomando y estaban fornicando. Y entonces, cuando ve esa escena Moisés, ¿qué es lo que hace? Toma las tablas de la ley y ¿qué hace? Y las rompe. Pero en el sentido espiritual, ¿quién había rompido las tablas de la ley? El pueblo de Israel. Porque el primer mandamiento decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo, en ese día que les dieron la ley, ya había quebrantado los mandamientos de Dios. En ese día murieron 3,000 personas. Qué diferencia la gracia, ¿verdad? El día del Pentecostés, ¿cuántas personas se salvaron? 3,000 personas. Pero la ley trajo la muerte de 3,000 personas. Murieron las primeras 3,000 personas. Y entonces comenzó a correr el tiempo. Y Dios, el cuarto mandamiento decía: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si es el cuarto mandamiento, hermanos, o el tercer mandamiento. Vamos a leer en Éxodo para no errar. En Éxodo 20. Sí, el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y dice la Biblia, hermanos, que al otro día un hombre fue a juntar leña en el día de reposo. Y entonces Moisés viene con Jehová Dios y dice: oh Jehová, hemos encontrado a este hombre juntando leña en el día de reposo. ¿Qué debemos hacer con él? Y Dios le dice: irremisiblemente el tal hombre debe de morir. Tienen que apedrearlo y tiene que morir, y así quitarás el mal en medio de Israel para que los demás teman. Apenas les había dado la ley Dios y les había dicho que no quebrantaran el día de reposo, y ya habían quebrantado el día de reposo. Ven, hermanos, cómo el hombre quebranta los mandamientos de Dios. Y a lo largo de la historia de Israel podemos ver cómo ellos fueron idólatras, cómo ellos se hicieron imágenes, cómo ellos quebrantaban el día de reposo, cómo entre ellos se mataban, cómo había celos, cómo había envidias, cómo se aborrecían, cómo había falsos testimonios y tanto pecado que hubo en medio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el hombre fracasó en su intento por guardar la ley de Moisés. Como dice el apóstol Pablo: encuentro que la ley es buena, pero dice Pablo: pero hallo que el mal está en mí, porque el corazón del hombre estaba habituado a hacer el mal y a hacer el pecado. Ahora vamos a leer, por favor, cómo el hombre nunca ha guardado la ley. Hechos capítulo 15, en el
concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11, dice la escritura así, Hechos 15, 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre las cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Había algunos judíos que decían: Cristo murió por nosotros, somos salvos por la muerte de Cristo. Pero también hay que guardar la ley. Somos salvos por gracia, pero también hay que guardar el sábado. Hay que creer y hay que bautizarse, pero también tienes que circuncidarte. Y entonces dice que hubo problemas porque Pablo decía que no, que solamente había que creer en el Señor para ser salvos y ser bautizado y arrepentirse. Pero los judaizantes decían que había que guardar todavía la ley. Entonces hubo un problema y tuvo que haber el primer concilio en Jerusalén. Se hizo el primer concilio, es decir, el primer sínodo o la primera asamblea, donde estuvieron reunidos los apóstoles, los ancianos, la iglesia, pero principalmente el Espíritu Santo estuvo ahí presidiendo ese concilio. Y entonces Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, ¿por qué vamos a ponerle una carga a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres pudieron cumplir la ley? ¿Por qué vamos a obligarlos a ellos a cumplir la ley cuando ni nosotros la hemos podido cumplir? Antes bien, dice Pedro, creemos que seremos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Y a esa conclusión llegaron en el concilio de Jerusalén, que el hombre es salvo no por las obras de la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Así que nadie se puede salvar por la ley. Si alguno dice: voy a guardar el sábado, si alguno dice: para ser salvo no tengo que comer carne de puerco y con eso me voy a salvar. Bueno, dice el apóstol Pablo que si alguno quiere guardar la ley, nada más va a agarrar esos dos mandamientos: guardar el sábado y no comer carne de puerco y no comer pulpo y lo que no tenga escamas. Tiene que agarrar todo. Dice que si alguno quiere guardar la ley, está obligado a guardar toda la ley. Y el que no guarde toda la ley, dice: maldito aquel que no permaneciera en las obras de la ley. Dice que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pero nosotros ya no estamos bajo maldición, porque la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él murió en el madero. Amén. El Señor nos hizo libres. Bueno, para empezar, nosotros no estábamos bajo la ley, pero si fuéramos judíos, hermanos, dicen que por eso Cristo nació de mujer y nació bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Bien, la ley, podemos ver, hermanos, que hubo tiempos en que fue olvidada por completo. Recordamos en el tiempo de Josías, el rey. Hermanos, ni siquiera leían la ley, ni siquiera estudiaban la Biblia. Y estaba perdida la palabra de Dios hasta que la encontraron cuando fueron a reparar el templo. Pero, hermanos, la ley terminó con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí terminó la ley. Vamos a leer, por favor, busquen en sus Biblias todos, usen su Biblia, busquen por favor en Romanos capítulo 10, versículo 4, y ahí vamos a ver que la ley terminó cuando vino Cristo y cuando murió por nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 4, dice de la siguiente manera: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el fin de la ley? El fin de la ley termina con Cristo. Y Cristo ya vino, hermanos, hace 2000 años. Y Cristo ya murió, hermanos, en la cruz del Calvario. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Otro versículo. Romanos
Segunda a los Corintios 3, versículos 11 al 14. Segunda a los Corintios 3, 11 al 14. Dice así: porque si lo que perece tuvo gloria, está hablando de la ley, está hablando de los mandamientos, dice, si lo que perece, ¿y qué es algo que perece? Algo que muere, algo que se acaba. Y aquí está diciendo, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, que es la gracia de Cristo. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Los que viven bajo la ley dicen que no podían mirar el rostro de Moisés. Moisés se tuvo que tapar porque su rostro brillaba por la gloria de Dios, pero ellos no podían ver la gloria de Dios porque tenían un velo, tenían que poner un velo. Pero dice la Biblia, hermanos, que ya con Cristo ese velo fue quitado y podemos ver la gloria y la luz de Cristo. Ahora vemos en Gálatas capítulo 3, busquen por favor en sus Biblias, Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 25. Gálatas 3, 19 al 25. Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí está la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice, la ley fue dada hasta que viniera la simiente. Y la simiente, es decir, la descendencia de Abraham, la simiente en la cual iban a ser benditas las familias de la tierra, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ya se cumplió esta palabra. Versículo 20. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo, en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Así es, mis hermanos. Entonces aquí nos dice claramente que la ley terminó cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Ahí se acabó la ley. Y comenzó una nueva dispensación, que es la que vamos a ver en el siguiente estudio, que se llama la dispensación de la gracia. Pero si alguno dice, no, pues yo voy a guardar los mandamientos, yo creo que guardando el sábado hay que salvarnos. Bueno, está en su libertad de hacerlo. Pero que quede bien claro, hermanos, que primero, la ley no te justifica. La ley no justifica. La ley no te da salvación. El hecho de que guardes el sábado o no comas carne de puerco, eso no te hace salvo. La salvación es por la gracia, por la misericordia, por la obra de Jesucristo, por fe. Pero la ley no justifica a nadie. Esto lo leemos en Romanos 3:20. Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de
del pecado. Ningún ser humano va a poder justificarse por guardar la ley. Al contrario, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hay otra cita, Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántas personas van a ser justificadas por la ley? Nadie. Ninguno. Entonces, hermanos, ¿para qué querer otra vez estar en esos viejos rudimentos cuando dice la Biblia, por más que te esfuerces, por más que quieras guardar los mandamientos de la ley, es imposible? Porque ni los apóstoles, porque ni los profetas, porque nadie en la historia de la humanidad ha podido, ni puede, ni podrá guardar la ley, solamente Jesucristo. Y dice, ningún ser humano puede justificarse por las obras de la ley. Ahora bien, la ley no perfecciona a nadie. Dios a nosotros nos va perfeccionando cada día. La gracia de Cristo nos perfecciona, porque no es nuestro esfuerzo, sino es la gracia de Dios que nos moldea, que nos cambia, que nos capacita cada día. Pero la ley, como es por obras del hombre, dice que la ley no puede justificar a nadie, no puede perfeccionar a nadie. Hebreos 7:18 y 19. La ley no perfecciona, no hace perfectos a los creyentes. Hebreos 7:18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, refiriéndose a la ley, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Aquí dice que la ley, hermanos, tenía debilidad en el sentido de que el hombre no podía guardarla. La ley no cambia el corazón del hombre. Dice también que es ineficaz por la naturaleza del hombre, aunque es perfecta, aunque es pura, aunque es santa, pero el hombre es imperfecto, el hombre es carnal. Dice el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, nada. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Dice que la ley no perfecciona a nadie. El que guardes el sábado no te hace más perfecto. El que no comas carne de puerco no te hace más perfecto. El que te circuncides no te perfecciona. El único que perfecciona es nuestro Señor Jesucristo. Él sí te perfecciona, Él sí te cambia, Él sí transforma. La ley tenía como propósito manifestar la pecaminosidad del hombre, que el hombre se diera cuenta que el hombre es pecador y que necesita de un Salvador. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 5 al 9. Romanos 7, versículos 5 al 9. Dice: pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí
Sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando la persona conocía la ley, entonces conocía el pecado. Dios le demostró al hombre, porque mucha gente dice, yo soy bien bueno, yo ayudo al necesitado, yo ayudo al prójimo, si está una persona pidiendo una moneda, yo le doy una moneda, y piensan que con darle 10 pesos ya se ganaron el cielo. Piensan que con hacer una buena obra van a borrar sus pecados. Y no es así, mis hermanos. Porque si por la ley pudiéramos ser salvos, entonces no hubiera venido Jesucristo. ¿Para qué venía Jesús? Si la ley podía salvarnos, pues no hubiera sido necesario que Cristo muriera. Porque entonces Dios hubiera dicho, bueno, guarden esto y con esto se van a salvar. Pero Dios le demostró al hombre que el hombre no se puede salvar por sí mismo. Hasta Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque desobedeció. No hubo ningún hombre que guardara la ley. Todos en una o en otra manera desobedecieron los mandamientos. Hermanos, desde que el hombre nace ya quebranta los mandamientos. Ya empieza a mentir el niño, ya empieza a pelear, ya empieza a sentir envidia. Como decía el salmista, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La ley no podía salvar a nadie, sino por el contrario, cuando la persona conocía la ley, entonces se daba cuenta que era un pecador. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Cuál era el propósito de Dios con darle la ley al hombre? Pues el propósito de Dios era que el hombre se diera cuenta que él solo no podía salvarse. Dios le dio la ley al hombre y se la puso. Mira, ¿quieres ser salvo por ti mismo? Nada más guarda todo esto y con eso vas a ser salvo. Pero el hombre, por muy santo que era, pecaba y desobedecía. Y Dios le dice, ya ves, tú no puedes salvarte. No puedes salvarte. Para ser salvo tienes que guardar esto. Y no puedes salvarte, necesitas un salvador. Necesitas alguien que te salve, alguien que sea perfecto, alguien que sea justo, alguien que sea santo, alguien que tome tu lugar. Y entonces Dios, hermanos, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. No solamente lo envió para que naciera de una mujer, porque si José y María se hubieran conocido ellos como esposos y Jesús hubiera nacido por este medio natural, entonces Jesús hubiera heredado el pecado. Pero ¿qué hizo Dios, hermanos, para que no heredara el pecado? Dios escogió a una mujer virgen para que no se contaminara con el pecado del hombre. Y Dios escogió a una mujer llamada María, y Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, y Dios dijo, este santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y hermanos, dice que a Cristo lo puso Dios bajo la ley. Él fue circuncidado, él fue llevado al templo como mandaba la ley, él ofreció la ofrenda que mandaba en la ley, y todos los ritos que ordenaba la ley, Jesús los guardó, Jesús los obedeció, todo lo que la ley decía, Cristo puso en práctica cada mandamiento de la ley y de los profetas. Pero luego, hermanos, los hombres teniendo un corazón malvado, lejos de recibir al Mesías, lejos de recibir al Salvador, lo despreciaron y pidieron que Él muriera crucificado. Y hermanos, azotaron a Jesús, porque así estaba escrito en la ley. La ley era una sombra y una figura de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros. Cuando los sacerdotes sacrificaban al cordero y derramaban su sangre, estaba simbolizando lo que Cristo iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, para que por medio de esa sangre nuestros pecados fueran borrados completamente y fuéramos limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Y hermanos, así como estaba en la ley el Cordero de Dios, que es Cristo, Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El Cordero de Dios dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahí, hermanos, dice la Escritura en Gálatas que ahí Cristo murió en la cruz, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Ahí en la cruz, ahí fue clamada también esa acta. ¿Y esa acta qué era? Esa acta eran los mandamientos que nos acusaban, que nos condenaban. Tú has sido mentiroso, tú has sido fornicario, tú has sido adúltero, tú has sido idólatra. Ahí estaban los mandamientos acusándonos. Ahí estaba el acta, la cual nos condenaba. Delante de Dios estábamos condenados con esa acta. Pero dice la Biblia en Gálatas que Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Ahí la clavó. Y ahí el Señor derramó su sangre por nosotros. Y ahí pagó por nuestros delitos y pecados. Así que dice la Biblia en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? ¿En la ley? No, dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nadie nos puede condenar. Ningún adventista, ningún israelita, ninguna ley nos puede condenar, porque dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso dice la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos si Dios es el que justifica? Él nos perdonó en la cruz del Calvario, porque el fin de la ley es Cristo, y la ley Dios la dio, hermanos, para que el hombre se diera cuenta que necesitaba un Salvador, que es Cristo el Señor. La Biblia dice en Romanos 7:7, perdón, en Gálatas 3:21 al 27. Con esta cita terminamos. Gálatas capítulo 3, 21 al 27. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La salvación no es por la ley, porque por la ley ningún ser humano será justificado. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya no es por lo que tú hagas o puedas hacer, porque aunque quisieras hacerlo, es imposible que te salvaras por tus propios méritos. No es la salvación por méritos propios. La salvación es por gracia. La salvación es por la fe. Así que, hermano y amigo que me estás escuchando en esta hora, si quieres la salvación de tu alma, lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y arrepentirte de todo corazón de tus pecados. Pedirle perdón al Señor por todos tus pecados. Quizás tú has intentado ser un buen cristiano. Quizás te has esforzado y ves que no puedes. ¿Sabes por qué? Porque tú solo no puedes salvarte. Por tus propios esfuerzos no vas a cambiar. Por tus propios esfuerzos que hagas no podrás ser salvo. Necesitas al Salvador, que es Jesucristo. Si tú te rindes a Él en esta hora y dices: Señor, yo no puedo ser salvo, yo no puedo cambiar, yo no puedo ser diferente. Pero si tú te rindes a Él y dices: Señor, yo no puedo, pero yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, cámbiame, hazme una nueva criatura, hazme una nueva persona. Señor,
cambiarte. Él sí puede transformarte. Él tiene poder para hacerlo, porque para eso murió en la cruz del Calvario. Y Él no vino a los justos, Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y si tú dices, oh, soy tan pecador que Dios no me puede perdonar, Dios te perdona, porque Él te ama. Dios te salva, porque Él quiere darte la vida eterna. Solamente ríndele tu vida a Jesucristo y dile, Señor, aquí estoy. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar, dando gracias por la palabra de nuestro Dios. No estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en este momento.